Buenas noches y bienvenidos a esta edición del Energy Beer, conversatorio organizado por el Grupo FES Panamá, que forma parte del Consejo Mundial de Energía de Panamá, espacio de discusión de temas del sector energético. Mi nombre es Ricardo Espino. La comunicación y divulgación de información en instituciones, compañías, universidades, entre otros espacios, es un criterio muy importante en el desarrollo de mercados y puntualmente en el sector energético, debido a la particularidad de las actividades que se presentan en el sector, como son el desarrollo de grandes proyectos, la complejidad de algunas regulaciones, la importancia que tiene la energía en nuestra vida cotidiana, ahora con nuevas tecnologías que centralizan, digamos, la generación, por ejemplo, también los retos que existen en acuerdos a objetivos a largo plazo, los efectos del cambio climático, entre otros temas importantes. Desarrollar canales efectivos de comunicación ayudan al sector a conocer la visión de los participantes del mercado, los resultados de la implementación de políticas y sus resultados, las buenas prácticas en el desarrollo de proyectos, con el aprender haciendo, así también como la comunicación de barreras, errores y lecciones aprendidas. El acceso a información, como la información de las transacciones de mercado, la información de la situación actual, el reportes técnicos, investigaciones, promueven el conocimiento, la innovación, la transparencia, el mejoramiento continuo y brindan a todos la oportunidad de tomar mejores decisiones. Esto disminuye el riesgo de las inversiones, aumenta la eficiencia de los mercados, también ayuda a los individuos a conocer e interactuar mejor con la energía en nuestro diario vivir, que ayuda a las personas a adquirir, por ejemplo, mejores equipos, a emplear mejores hábitos de consumo, entre muchas otras cosas que se derivan de la buena comunicación y el acceso a la información. Ahora, la transición energética hacia la descarbonización de la matriz, la entrada de nuevas tecnologías de generación, de digitalización y de consumo presentan retos que son grandes en este ámbito de comunicación. Por eso esta noche vamos a conversar y conocer sobre la importancia de la comunicación en la transición energética. Hoy tenemos dos invitadas que nos van a exponer sobre este tema de dos experiencias distintas. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en el chat y las estaremos presentando al final de las presentaciones. Nuestra primera invitada es Tania Morgan, fundadora de un espacio en Instagram y en la web muy interesante llamando Tanergy. Tania nos va a contar su experiencia con este espacio y cómo ha sido su interacción con su público. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos esta noche. Gracias, Ricardo, por esa introducción. Encantada de estar aquí con ustedes para poder compartirles un poco de mi experiencia en esto de la comunicación energética. Y sí tengo una presentación que no sé si podré compartir mi pantalla. Ah, sí. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Muy bien. Comencé, Ricardo, mi nombre es Tania Morgan y creé este espacio en Instagram y es una página web llamada Tanergy. Y estoy encantada de estar aquí para compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia hasta este momento. Así que espero que todo el mundo tenga ya su cerveza en mano. No sé si ya la tienen y comenzamos. Les comparto un poco. Tannery, para los que no me siguen en las redes sociales, es una página web y es una red social en Instagram que tiene como objetivo empoderar a la población panameña sobre temas energéticos mediante consejos para ahorrar energía en sus residencias o comercios y además publico datos curiosos o importantes sobre el mercado energético en Panamá y globalmente. Y para que me conozcan un poquito más de quién soy yo, soy ingeniera electromecánica graduada de la Universidad Tecnológica de Panamá y tuve la oportunidad de estudiar una maestría en negocio energético en Madrid, España. Y actualmente soy becaria Fulbright y estoy estudiando una maestría de Green Technologies en la Universidad del Sur de California o USC. Por
mi carrera profesional, fui ingeniera de planificación y estudios de la red en ENSA, mis primeros años de mi carrera profesional, y en mi estadía en España estuve trabajando en Naturgy, en Madrid, en su sede oficial. Además de eso, tengo una certificación en Sustainability and Business y soy un Lead Green Associate. Y bueno, en materia, ¿por qué creé Tannergy o esta red social? Principalmente, y la más importante para mí, era educación energética. Creo que es primordial mantener informada a la población sobre temas del sector energético que nos afectan a todos. Es un sector que todos, aunque no estemos directamente involucrados, estamos indirectamente. Y dos, también es para ayudar a reducir el consumo energético, ya sea en una residencia o un comercio. Y esto cumple con el objetivo de sostenibilidad en su informe de sostenibilidad, que es el objetivo número 7, de tener una energía accesible y no contaminante, y sobre todo con una eficiencia energética. Y siento que con simples hábitos energéticos o de consumo, se puede reducir ese consumo energético y poder contribuir a nuestra meta global de tener una mejor eficiencia energética. Y por último, informar sobre el cambio climático y su estrecha relación con el sector energético. Y creo que esto es algo muy importante de concientizar a la el efecto que tenemos nosotros como usuarios de energía y cómo afecta directamente al cambio climático, a las emisiones de gases de efecto invernadero y en el sector energético. Y bueno, ¿por qué creo una red social y no otra plataforma? Uno es porque es un público masivo, que era un poco de lo que compartíamos antes de comenzar la presentación. Actualmente en una red social está más de la mitad de la población, casi 4 millones de personas utilizan una red social a diario. Y es un uso continuo. Según un estudio de este año, el usuario promedio utiliza las redes sociales un promedio de 2 horas al día. O sea que tenemos 2 horas al día para que la mitad de la población mundial pueda escuchar nuestras ideas, informarse y seguirnos en una red social. O sea que es una herramienta única para poder comunicar. Y aquí les comparto un poco de lo que es mi usuario típico. Estos son unos screens de los insights que te da Instagram cuando tu cuenta es... Saludos. Y como verán, más de la mitad de mi usuario en mi red social está ubicado en la ciudad de Panamá. Tanto hombres como mujeres, esa diferencia puede ser insignificante. Y para mí lo más importante sería como el rango de edades, que sí la mayoría de la audiencia está entre 25 y 34 años, que serían millennials, jóvenes, profesionales o padres de familia interesados en su educación energética, en sus consumos energéticos, en el cambio climático. Y aquí les comparto un poco de cuáles son las herramientas que para mí son importantes para poder comunicar eficientemente en las redes sociales. Y uno, súper importante, sería el lenguaje sencillo. Y yo creo que como ingenieros tendemos a usar muchos tecnicismos o terminologías referentes al sector. Y uno, importante utilizar un lenguaje sencillo. Y si usamos esas terminologías tan descriptivas de nuestro sector, definirlas para que el 100% de nuestra población o nuestra audiencia pueda entender el mensaje. Dos, es hacerlo de forma divertida. Yo creo que entre más divertido mejor, utilizar una ayuda visual llamativa, ya sea colores llamativos, videos, posts, para que la gente podamos llamar esa atención y poder informar. Y tres, es utilizar recursos online. Y esto es algo que a mí me ha ayudado mucho. No soy diseñadora gráfica y no tenía esta base de cómo crear una publicación en redes sociales. Y lo que me ha ayudado mucho es que hay herramientas en línea que nos ayudan. No hay que inventar la rueda, ya existe. Y aquí les pongo dos de mis principales websites que utilizo a diario. Son herramientas gratis hasta cierto punto, también se puede pagar una mensualidad. Y me ayudan mucho para mi diseño gráfico en mis redes sociales. Y un poco de mi experiencia hasta este momento. Yo creé esta página o esta red social
en junio de este año. Ha sido mi proyecto de cuarentena. Y hasta el momento una de mis preguntas más frecuentes ha sido sobre la tarifa eléctrica. Me he dado cuenta que hay tal vez muchas preguntas o desinformación referente a la tarifa eléctrica en Panamá, ya sea una residencia o un comercio. Muchas dudas referente a cuál es su tarifa, cómo se cobra, qué se le está cobrando. La segunda pregunta frecuente sería la factura eléctrica, o sea que no solamente la tarifa, sino todos los costos involucrados en el proceso hasta los subsidios. Y por último, que puede que sea una pregunta muy peculiar, pero sucede bastante, es cómo poder comprar un nuevo equipo que sea eficiente energéticamente y que no me conlleve a un gasto mayor en el futuro. Y una de mis ideas que yo he considerado exitosas por medio de mis usuarios han sido algunos segmentos que he podido incorporar en la red social de manera mensual. Y uno de estos fue innovación en el sector energético. Este fue un segmento donde compartí algunas de las innovaciones que suceden en el sector y fue bien recibido por el hecho de que mucha gente piensa que el sector puede ser algo monótono, pero hay muchas innovaciones respecto y sobre todo en estos últimos años. Y dos, también creé un segmento sobre historias de profesionales en el sector energético panameño, donde le hice una pequeña entrevista a profesionales jóvenes que trabajan actualmente ya sea en distribución, transmisión, generación, donde cada uno pudo compartir un poco de su educación, de su carrera profesional, y la importancia sobre su carrera y cómo ellos contribuyen al crecimiento de Panamá. Y para compartirles uno de mis planes a corto plazo, casi es seguir haciendo lo que hago, informar de manera novedosa y seguir incluyendo nuevos segmentos que considero que han sido atractivos. Y mis planes a largo plazo sí es crear una comunidad interactiva que impacte o que informe a más ciudadanos en la importancia del ahorro energético, donde cada ciudadano se puede empoderar y seguir informando a más personas con información veraz de lo que sucede en el sector y de buenos hábitos energéticos. Y aquí les comparto algunos de mis posts que he podido crear en Instagram. Como les contaba anteriormente, uno de mis temas principales en esta red social son los consejos de ahorro energético. Y aquí les pongo un ejemplo de una publicación que creé para el Día Mundial del Ahorro Energético, donde compartí 5 tips que probablemente ya son muy conocidos por la gente, pero no está mal recordarlos, sobre que hay que desconectar los equipos eléctricos, que hay que usar bombillos LEDs, que hay que comprar electrodomésticos que tengan algún tipo de eficiencia energética o de etiqueta. Y como les llamaba, son posts llamativos, colores llamativos, y que dan una información corta y sencilla. Aquí también les comparto otro de mis temas, que es el mercado energético panameño, donde respondo a algunas de las preguntas frecuentes que mencioné sobre cuál es la tarifa eléctrica de comercios, cuál es la tarifa eléctrica de una residencia, cuáles son los subsidios involucrados en mi tarifa eléctrica, si soy jubilado, si soy una persona con discapacidad, cuáles son todos los costos asociados a mi factura eléctrica, ya sea sin importar tu distribuidor, ya sea tu tarifa, tus costes, cómo leer mi medidor, que es algo que uno podría considerar sencillo, pero es una de las preguntas más frecuentes que existen, cómo compruebo que la energía que me cobran es real. Y además también menciona uno de los temas que han estado populares en los últimos años, como el autoconsumo y los paneles solares. Hace poco hice un video sobre si un panel solar es eficiente o es eficientemente económico tenerlo instalado en nuestros hogares. Además, también hice un video sobre la movilidad eléctrica. Respondiendo a la misma pregunta, si me funcionan o no me funcionan para mi tipo de viaje o el tipo de transporte que utilizo diariamente. Y por último, estos son algunos de los ejemplos del último tema que también tomo, que son el mercado energético global. Y he hecho publicaciones sobre cuáles son los efectos de la pandemia actualmente que ha afectado a todos los sectores, incluyendo el sector energético. Y esta información está en internet y se puede encontrar en el IEA. También hablo sobre preguntas que la gente puede tener de manera global, como ¿sabías que reciclando ahorras energía? Un tema que no hablamos mucho, pero es algo que
ayuda mucho al cambio climático, al reciclaje y intentar estar conscientes de que también ahorramos energía si reciclamos. Además, otras preguntas como cuál es nuestro almacenamiento más popular, como la hidroeléctrica de bombeo, cuál es el tipo de generación más utilizada, y muchos otros temas que la gente puede tener esas preguntas y tal vez no saben dónde conseguir la información, se las mostramos de forma llamativa, corta y sencilla. Así que espero que hayan disfrutado la presentación y les comparto aquí la red social, standardly.pty. También tenemos una página web donde compartimos lo mismo que en Instagram, pero son artículos más extensos y con más información si quieren un poquito más de información respecto al tema. También, por favor, síganme en LinkedIn, que también soy bastante activa en la red social. Y les dejo mi correo por cualquier pregunta, colaboración que deseen. Así que gracias. No sé si hay preguntas, no me estaba fijando en el chat. Ahí revisamos ahora y después la presentación de Berta, entonces la ponemos a responder. Así que muchas gracias, Tania, por la presentación, por contarnos tu experiencia. Yo particularmente sigo tu cuenta y sé que el grupo de FELS todos siguen tu cuenta, así que son muy buenos y bien interesantes y bien comprensibles lo que publicas, y creo que eso hace que llegue más fácil a más personas. Así que los invito a todos los que están aquí conectados que se metan al Instagram y sigan a Tania para que podamos difundir más la información y que lleguen más personas. Y como decía, digamos, las personas informadas podemos tomar mejores decisiones, y creo que ayuda a todos, pues, porque desde los diferentes puntos de vista del sector energético es mejor, digamos, si estamos promoviendo nuevas tecnologías, si estamos promoviendo cambios, que la persona esté informada sobre qué es lo que significan para poder, digamos, que estos se den a cabo y que los mejores se lleven a cabo en el momento. Así que muchas gracias, Tania. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en el chat y entonces después de la segunda presentación la estaremos respondiendo. Nuestra segunda invitada es Berta Burgos, es directora de comunicación de la Secretaría Nacional de Energía. Berta nos va a contar sobre sus experiencias, también qué factores son importantes en este amplio campo de la comunicación en el sector energético. Muchas gracias, Berta, por acompañarnos esta noche. Está en mute. Berta, está en mute. En silencio. Ya. Buenas noches. Es un gusto estar esta noche entre tantos jóvenes. Es interesante para mí escuchar una joven como Tania, quien también descubrí hace un par de meses por alguien que me recomendó su cuenta. Y me gusta el punto que ella nos lleva, y es justamente las plataformas, las redes sociales. Si se dan cuenta, ella no ha conversado en ningún momento de ningún tipo de medio tradicional. Y eso me indica a mí que ella está muy clara en dónde está el nicho y dónde ella debe poner su esfuerzo. Quiero resaltar que me encanta el trabajo que hace Tania, y me llama mucho la atención que es una panameña que ni siquiera vive en Panamá y quien ha mostrado un interés por educar y por sociabilizar de alguna manera un tema que nosotros, en la mayoría de los que veo que estamos aquí, sabemos que es bastante denso y complejo. Las redes sociales, hoy día, mi formación es más de comunicadora, así que voy a enfocarme un poco más hacia ese segmento, y quiero ponerles algunos retos a los participantes. Abrirse espacio, comunicarse a través de las redes sociales, definitivamente que es un discurso totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Estamos hablando de redes sociales en donde la comunicación fluye y cambia constantemente. Entonces, ¿cómo yo me inserto dentro de ese mundo para poder captar la atención? Es parte de lo que vamos a hablar esta noche.
No es casual, como decía, que Tania esté conversando en redes sociales. Debo informarles que YouTube hoy día tiene muchas más visitas que las que tienen los canales convencionales, y que es la plataforma en donde más videos se ven en este momento. Eso ya nos dice el nivel de alcance. Las plataformas han superado los medios tradicionales, y eso nos dice claramente que ahí es en donde debemos enfocarnos si queremos que las personas comiencen a manejar conceptos que les van a ser útiles en su día a día. Ahora bien, yo debo destacar algo. Yo considero que nosotros, y era lo que conversaba con Tania unos minutos antes y con Ricardo, que nosotros estamos viviendo uno de los tiempos más complejos en comunicación. ¿Por qué? Porque estamos saturados de información, porque estamos viviendo lo que no se había vivido antes, porque yo puedo conocer todo lo sucedido en Tierras Altas la semana pasada, y a la vez puedo ir teniendo los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, y a la vez puedo ir viendo cómo se va desarrollando el COVID en el mundo. Es demasiada información. Y llega un momento en donde hay que sanear el cerebro. Pero ¿qué pasa si en ese saneamiento del cerebro y esa limpieza que yo estoy obligado a hacer en el cerebro por la cantidad de información que yo recibo a diario, está el tema energético? Entonces, uno de los grandes retos que creo que pueden hacer un quiebre, porque hablamos de transición, pero la transición exige también ajustes en el tema de comunicación. Y uno de esos grandes retos definitivamente que considero que está en cómo nosotros manejamos ese mensaje. Por ejemplo, las empresas o ya sea alguna autoridad del gobierno tiene una entrevista para hablar de un tema energético. Si normalmente el proceso es el entrevistado, lo contactan, él va al departamento, uno le da una serie de líneas, de mensajes que uno considera que son los que debe llevar. Si tú podrás llevar los 3 mensajes que dice la norma que debes llevar en una entrevista, pero si tú no logras captar la atención, ¿verdad?, del que está del otro lado, tú podrás colocar tus mensajes y tú estarás pensando de que tú estás reaccionando de forma exitosa, pero tú estás haciendo un buen trabajo si tú te aseguras desde el momento en que comienzas a hablar de que él te esté mirando, que él te esté mirando, que él te esté mirando. Cuando tú tengas la certeza de que tú tienes la atención del público, entonces tú debes colocar ese mensaje. Entonces eso quiere decir que yo estoy haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Por lo que les decía, por la saturación de información que nosotros recibimos. ¿Cómo yo me aseguro de captar la atención de esa persona? Una herramienta muy útil, por ejemplo, es cuando yo hablo de lo que a la gente le interesa. No es casual que Tania haya notado que la mayoría de sus preguntas tengan que ver con temas de tarifa, de cómo leer los medidores, de si estoy pagando lo que estoy consumiendo, o si hay esa duda de que la distribuidora no me esté poniendo un poco más. Entonces, cuando tú traduces el sentir de la gente y hablas sobre lo que a ellos les interesa, tú captas su atención. Mientras tú te sientes y logres espacios, ya sea en plataformas convencionales o en redes sociales, y tú no le hablas a la gente de lo que a ellos les interesa, estás solamente llenando un espacio más. Y vuelvo al tema de la atención. El éxito de los youtubers hoy día es justamente eso. Ellos
ellos juegan con una serie de recursos que nosotros debemos extrapolar para poder masificar el tema de la energía. Porque al final lo que estamos en este sector, por supuesto que hay momentos en donde sentimos frustración cuando escuchamos que Panamá tiene la energía más cara de la región. O cuando, por ejemplo, escuchamos recientemente o leíamos en las redes sociales recientemente que las inundaciones son producto de las hidroeléctricas que operan en tierras altas. Yo estoy segura que la mayoría de los que están en este sector sienten frustración cuando escuchan no una interrogante, sino una aseveración de que esto es así. Entonces está faltando que nosotros hagamos un poco más de docencia sobre estos temas. Se ve siempre el sector público como el encargado de hacer esa docencia, es el que lleva el mayor peso. Pero creo que las empresas, y aquí hay una buena cantidad de empresas generadoras y tenemos 2 distribuidoras que han hecho una labor extraordinaria después de la privatización del servicio público. Realmente la privatización abrió un mundo y grandes oportunidades, pero en comunicación nos quedamos, se quedaron, porque no es el gobierno el único que pueda hacer esta labor. Yo sí noto mucho interés en jóvenes como Tania sobre este tema. ¿De dónde nace? Para mí sería interesante saberlo. Lo cierto es que hay que enfocarse en lo que realmente es importante y aquí es como si aplicara la famosa metáfora del arco y la flecha, ¿no? Yo puedo escoger el mejor arco, la mejor flecha, puedo practicar, puedo ejercitarme, puedo tratar de calcular y ver el estado del tiempo y decir, bueno, hoy es el mejor día para apuntar y llegar y dar en el blanco. Pero desde el momento en que yo suelto y desprendo esa flecha, hay cosas en las que ya yo no tengo un control, porque puede venir una brisa, porque puede pasar una persona. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Enfocarme en lo que yo puedo controlar. Y hay empresas aquí que tienen una gran cantidad de jóvenes, y hago énfasis en los jóvenes, porque los jóvenes conocen mucho mejor que las personas ya de mi edad los mecanismos de las redes sociales, porque creo que ahí es donde está el nicho en el que nos tenemos que enfocar. Y al final pueden pasar muchas cosas y vas a perder el control. Los algoritmos de comunicación cambian constantemente. Puede que Tania esté subiendo algunos videos y ella ha dicho, hombre, cada vez tengo más seguidores, cada vez tengo más likes, cada vez el camino es por aquí. Ella puede decir, hombre, les gusta de Tarifa, voy a meter más tarifas. Pero puede haber un momento en donde ese algoritmo cambia, porque hay cosas que ella no controla y los públicos varían y la atención es muy difícil de mantener. Entonces aquí viene esa creatividad que ella ha tenido, ese ingenio de utilizar mapas conceptuales, de utilizar infografías, de utilizar ese lenguaje sencillo del que ella habla. Porque, por ejemplo, si yo en este momento les digo a ustedes, ¿cuánto es 35 por 14? Yo lo perdí inmediatamente. Porque cualquier proceso que parezca complejo para la audiencia, la perdiste. No es lo mismo decirles cuánto es 10 más 10. Y estamos hablando igual de una operación matemática. Entonces se trata de llevarle a la gente información en donde sea lo más sencillo posible, en donde no existan complejidades. Cuando yo trato de que las personas razonen lo que yo estoy diciendo, entonces yo caigo en ese error de pensar que mi audiencia es una superdotada. Y la audiencia está saturada. Y inmediatamente yo los pierdo. Entonces, el gran reto es, yo veo en muchas empresas instaladas en Panamá que tienen personal muy capaz, cada vez veo jóvenes
que yo creo que ellos deben de alguna forma darles la oportunidad de que sean ellos los portadores y comenzar a derribar antes que la transición misma, pues estamos hablando de otros temas cuando hablamos de transición, comenzar a derribar primero una serie de mitos que existen a lo largo de los últimos años y que en temas coyunturales como el huracán ETA aparecen nuevamente, como es que las hidroeléctricas hacen daño, las hidroeléctricas secan los ríos, las hidroeléctricas son las causantes de las inundaciones, causaron los muertos, no se apegan a los protocolos, y entonces vuelve la demonización de algo que hace 5 o 6 años, cuando se dio la crisis de Barro Blanco, estuvo muy fuerte, disminuyó, pero en esta ocasión vi que regresó. Entonces, estamos dando 6 pasos atrás en años y no tiene sentido. Las empresas tienen que apostar mucho más a su recurso humano, dotarlos de esas herramientas y comenzar a hacer valer las grandes inversiones que hacen. Porque tenemos que reconocer que invertir en este país, en este sector, tú tienes que creer en el país. No estamos hablando de poco. Entonces, igualmente, tu capital humano es una de las cosas más importantes que tú tienes. No puedes esperar, en este caso, que la Secretaría de Energía salga de la que explique, no, que las tarifas son así por esto, esto y esto, no, porque las hidroeléctricas pasa esto por esto, esto y esto, no, que la transición es lo mejor porque el mundo dice que vamos por aquí, vamos por allá. Los ritmos son diferentes y vivimos en un país en el que lamentablemente las pruebas de conocimiento que se han hecho no han tenido los mejores resultados. Entonces tenemos que, como estamos en el escalón, yo tengo 10 años de estar en este sector, un sector que realmente es apasionante, es interesante. Y siento a veces que sigo bregando con los temas del primer día. Y estoy convencida que el esfuerzo no lo lograremos solo desde, por lo menos en mi caso, desde la tribuna estatal. Porque también tenemos que reconocer que los gobiernos, y más en pandemia, sufren fuertes desgastes. Entonces, se necesita que las empresas comiencen a apostar a sus jóvenes, que hayan otros jóvenes como Tania, con ese deseo de llevar, de familiarizar, de darles herramientas, porque al final la gente dice, sí, cuando estaba el IRRE la luz era más barata, pero ¿cuánta gente en este país no tenía luz? Para ti es sencillo decirlo porque uno está a un switch y tienes todas las comodidades. Y qué incómodo es cuando nosotros no tenemos la luz 2 o 3 horas. Es muy incómodo. Entonces, escuchar y decir que la energía se puede bajar a precios irrisorios como 2 o 3 centésimos, creo que es irrespetuoso con nuestra población. Y de verdad que esto lo digo con mucha pena y mucho pesar, porque es un proceso complejo generar energía y no podemos pensar que es un proceso complejo o porque las hidroeléctricas se alimentan de agua, entonces eso no tiene ningún costo. Es la docencia a la que me refiero. Yo sé que el tema hoy era la comunicación sobre la transición energética, pero creo que antes de la transición energética tenemos retos básicos y que esto ha venido a cambiar todo. Son 4.7 pulgadas que nos permiten y nos dan el poder que nunca antes habíamos tenido. Podemos llegar a millones de personas si utilizamos las herramientas que les estoy diciendo. Atención, la energía, la sencillez, llevar mensajes
claves, básicos, no jugar. Hay algo interesante, a veces subestimamos también nuestro público, a veces pensamos que o es superdotado o a veces lo subestimamos. Es un ajuste, la comunicación es un ajuste permanente, como hace Tania. Ella va observando qué quiere su público, qué le gusta. El otro gran engaño, la cuenta de Tania es muy buena, pero de pronto alguien entra y te dice, oye, pero ella tiene 55 likes. Y de pronto hay otra cuenta que habla de la farándula que tendrá 5.000, 10.000 likes, pero no son los likes lo que te indican el éxito, ni son los seguidores lo que te indican el éxito. Es que el mensaje que ella lleva alcance a la persona. Porque si son esos 55 y ella logra tener la atención de ellos y la comprensión de ellos, es mucho mejor que no tener la certeza de nada. Los likes y los seguidores no son garantía de que tú estés haciendo las cosas bien. Creo que es un momento oportuno para decir, insisto, esta es una oportunidad de oro que se tiene. Es el momento de decidir si yo quiero seguir haciendo más de lo mismo, o sea, nada, o ahondando más en esa cultura de la crítica, o definitivamente comenzar a darle a la gente información verídica, sencilla, veraz, y hacer un cambio dentro de nuestra sociedad, específicamente lo que nos tiene esta noche en el tema del sector energético, que siento que cada vez se va convirtiendo en un nudo, y cuando vayamos a tratar de desatar ese nudo, cada vez nos va a costar más. Pero tiene que ser en una alianza público-privada, un compromiso, porque de lo contrario seguirán creándose mitos que al final se convierten en realidades dentro de nuestra población. Y hay quienes se aprovechan y las engañan. Creo que es el momento, yo dejo el reto ahí hacia el sector privado, y creo que la decisión está en eso, en tomar acción sobre ello. Gracias. Muchas gracias, Berta, por compartir su experiencia, su perspectiva sobre la complejidad que tiene la comunicación y cómo podemos superar estos retos, cómo podemos participar entre todos para aportar en temas, digamos, en lo que tocamos hoy, el sector energético. También de cómo la saturación de la información puede distorsionar los mensajes que se quieren difundir. Y cómo el rol de las empresas juega un papel importante en este mundo de llevar información a las personas. Información verídica y veraz, como mencionaba. Acá nos han hecho un par de preguntas. Vamos a... Víctor nos menciona algo que Berta estaba compartiendo, que es el rol de las empresas. Y entonces él nos pregunta que las grandes compañías emiten el 70% de las emisiones que contribuyen al cambio climático. Por ende, ¿no serían estas las que más tienen el poder de hacer los cambios, más que los gobiernos que nos rigen, ya que son como las grandes empresas que producen las cosas y siempre le tiramos, ahí dice que le tiramos la responsabilidad al gobierno, pero ¿qué rol tienen las empresas en esto? Acá Rosilena también nos pregunta, digamos, Berta dice que cuáles son los retos más significativos en temas de comunicación energética que has tocado abordar en tu carrera profesional. Rosy está preguntando cosas bueno, mira, fíjate que hoy sucedió algo y me hizo recordar, la verdad, uno de los episodios más difíciles. Evidentemente yo no podría mencionar los actores, pero ver un sistema, una privatización que fue
bien concebida, porque realmente fue bien concebida. Y un mercado que ha operado bastante bien, porque realmente el mercado ha operado bastante bien en los últimos años, pero a mí sí me causó un poquito de frustración cuando tú tienes que hacer ajustes dentro de ese mercado y, y muchas veces solamente ves que la contraparte, por llamarlo de alguna manera, no está pensando en el sector de forma integral y el daño que se puede causar a un sector con todas sus complejidades y sus variables, y solamente estás viendo los efectos que pueda tener sobre tu empresa. Y creo que eso lo voy a comenzar a ver más a menudo, porque también lo que no podemos negar es que el mundo está cambiando. Como les decía, la comunicación nos ha demostrado que es un eterno análisis, pero el sector definitivamente también está viviendo esa transición, y en esa transición habrá muertos y heridos, eso no podemos soslayarlo, eso va a suceder, las empresas están obligadas a reinventarse. Entonces, cuando tú te encuentras con un sector privado que piensa que puede mantenerse estático, y tú estás viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, y vas viendo las tendencias, entonces tú dices, ¿será posible? Entonces, hubo algo de eso en una ocasión, y como les dije, después de tantos años, yo cuando entré en secretaría no manejaba absolutamente ningún término que tuviese que ver con el sector energético. Fue un aprendizaje, tuve grandes maestros, uno de ellos está aquí, así que estoy emocionada de que sea parte de la audiencia. Y realmente uno aprende a valorarlo, y se da cuenta de que es un bien que está allí, que no es preciado, pero que al final tú estás trabajando en un sector que es el que mueve el país, que es el que mueve el país. Estamos hablando de los combustibles, estamos hablando de la luz, la, la luz cambia la vida de las personas. Cuando yo vi hace unas semanas que en Cartí electrificaron unas escuelas, yo decía, qué emoción, porque son escuelas que solamente operaban si estaba la luz del día. Y después no, pero ahora ya ellos tienen luz y en las noches pueden hacer otro tipo de actividades culturales y les cambia la vida por completo. La luz te puede cambiar la vida. Entonces, no, cuando uno ve que es un bien tan maravilloso y siente ciertas mezquindades, sí, me ha dejado, creo que, un poquito de mal sabor a lo largo de estos años, pero yo espero que, bueno, que dentro de todas las circunstancias que estamos viviendo, el país llegue a un nivel de madurez, y que cuando vengan esas otras transformaciones que vendrán, no vuelva a sentir eso que sentí en aquella ocasión. Muchas gracias, Berta. Yo para Nada, responder la claro, dale, dale. de Víctor, que la vi en el sobre que las grandes empresas son o tienen la mayoría de la responsabilidad sobre las emisiones de dióxido de carbono o de cambio climático, concuerdo que sí es verdad que la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, tienen esa responsabilidad de ser las principales emisoras, pero sí pienso que es responsabilidad de todos poder contribuir en algo. El cambio climático al final es algo que nos afecta a todos. Todos sufriremos esa transición ambiental y creo que estamos en el punto que cualquier granito de arena contribuye a reducir esa huella de carbono y a evitar ese cambio climático. Así que yo siempre exhorto a cualquier persona de que si quieren la oportunidad y también concientizar que tu consumo energético también tiene unas emisiones,
se puede, o sea, creo que cada uno podemos trabajar juntos, tanto grandes empresas como gobierno, como los profesionales del sector, como los usuarios, para poder lograr que las emisiones referentes a nuestro sector se disminuyan, que es el principal sector. Hay muchos países que lo han logrado. Aquí en los Estados Unidos el sector energético ha pasado a segundo plano y ahora el sector con más emisiones es el transporte. Y históricamente siempre fue el sector energético. Así que sí es algo que se puede lograr reducir con energías renovables también, pero también sobre todo con eficiencia energética y con cambios de consumo energético sobre los usuarios. Excelente. Acá Rosy también nos preguntaba sobre ambas, cómo creen que se puede transmitir de manera más fácil a la población los temas asociados a la transición energética. Bueno, yo creo que como les dije, insisto, el nicho se encuentra en las redes sociales. Ahí está. Creo que construir redes de jóvenes de forma orgánica, porque lo que sí encontramos es una generación que se preocupa por esa cultura energética, que se preocupa, como decía Tania, por el cambio climático y los une ese bien común. Si comenzamos a construir y ayudarlos a organizar y crear pequeños ecosistemas, creo que podemos, Rosy, definitivamente tener un alcance mucho mayor de lo que estamos teniendo en este momento, porque estamos fundamentando la comunicación solamente bajo las vías tradicionales. Y yo tengo que ser honesta con ustedes, y de pronto colocando un post o una publicación, pero que en el fondo tú sabes que no va a mover lo que tú deseas. Creo que los jóvenes son una parte clave en esto. Existe hoy día los jóvenes contra el cambio climático, están, bueno, ustedes mismos, los FELS, llevan de verdad un crecimiento no solamente profesional, sino en su alcance. Se hacen notar, están interesados, lo hacen de forma voluntaria. Entonces hay algo en común que los une, y eso creo que debemos aprovecharlo. También quisiera contribuir como, creo que una de las tal vez herramientas para hacer una comunicación fácil, que siento que es un reto sobre todo cuando son temas educativos. Las redes sociales son muy populares cuando es algo de entretenimiento, pero la educación no entretiene. Y tenemos en un Instagram, tendrás tal vez 5 segundos para captar la atención de una persona, o si no, swipe, no te van a leer. Tienes menos de 5 segundos para transmitir un mensaje. Puede ser correcto, puede ser educacional, pero si no es llamativo, no transmitiste nada. Es como si no hubieras publicado nada, porque nadie lo vio. Y creo que hacerlo de forma llamativa para mí es muy importante. O sea, creo que es algo que si uno decide transmitir una red social, es algo que hay que tomar en cuenta, porque puede que la información sea veraz, pero tienes 5 segundos para llamar esa atención. Y es algo que también hay que tomar muy en cuenta, de hacerla lo más llamativo posible, hacer un video, el arte. Y es algo que yo he tenido también que luchar porque no tenía, como les comenté, no tenía ese background de diseñadora gráfica o de cómo hago un muñequito, o cuáles son los colores más llamativos. Fue algo que he tenido que aprender en el tiempo, y también siempre busco que alguien también lo vea primero antes de publicar para ver, ¿te gusta? ¿Te llama la atención? ¿Lo verías? Hago como una encuesta antes de publicarlo, porque me interesa mucho que la gente se llame la atención y entonces que lo lea. Definitivamente que sin atención no existimos. Por eso partí diciéndoles que es un tema de atención. Y retomo otra vez el tema de los youtubers. El éxito de ellos es que ellos te hablan del gato, del pedazo de pan, del programa, de cómo se sienten. Entonces, cuando comprendamos que no se trata de lo que yo tengo que decirte, sino que yo tengo que hablarte de lo que a ti te interesa, entonces captamos la atención.
ya les digo, yo podría sentar todos los días un vocero en algún medio de comunicación o subir videos de él en las plataformas sociales. Pero si él no habla de lo que a la gente le interesa, como dice Tania, en menos de 5 segundos ya él no existe. No existes. Y eres invisible, no, tu mensaje no va a llegar de ninguna forma. Entonces, la atención, definitivamente que en comunicación se logra utilizando una serie de herramientas como el lenguaje sencillo, imágenes llamativas, hablando de lo que la gente quiere escuchar, lo que a la gente le interesa escuchar, no lo que yo quiero llevar, sino lo que la gente desea. Trata sobre los contrastes. Si ustedes observan, también el éxito de los youtubers son los contrastes que ellos utilizan. Los contrastes me refiero, es como la montaña rusa, ¿no? Ese vaivén, cuando maneja un go-kart, todo ese tipo de... Ellos juegan con eso, pero eso que ustedes ven que cuando ellos hacen sus videos, ellos tienen pequeños cortes y están en una frase, y por lo menos yo a veces me pierdo, porque termina una frase, editan, se montan en otra frase y van a una velocidad impresionante, pero son un éxito hoy día. Entonces, por eso les decía, hay que observar más ese modelo de éxito que está llegando a millones de personas, están sumando mucho más que los medios tradicionales, y extrapolar eso y utilizar esos modelos para poder entonces nosotros llegar. Porque por la vía tradicional que estamos utilizando, no lo vamos a lograr. Sí. Aquí hay un par de preguntas que tocan el mismo tema. Moisés, Saúl y Jairo nos preguntan, más que todo va dirigido a la desinformación, o sea, información falsa o información que no es, que tiene referencias detrás de esto. Entonces, lo que nos preguntan es cómo combatimos esto, cómo en estos medios que mencionan ustedes, que la información es tan rápida, que pasa algo y a los 5 segundos ya está en las redes. ¿Cómo combatimos este tipo de prácticas que influencian a la población? Bueno, los fake news, la posverdad y todo eso son elementos con los que estamos ya viviendo y que definitivamente se quedarán. Cuando tú construyes, hay personas que construyen credibilidad. Cuando tú tienes credibilidad, no hay forma de que eso se derribe, salvo que tú mismo decidas destruirla en alguna ocasión. Hay personas con las que yo he trabajado que entraron, normalmente se dice que cuando un funcionario entra de una X forma, va a salir de una forma totalmente diferente No, yo he trabajado con personas que creo que han salido con su credibilidad intacta. Porque la guardaron, porque la trabajaron. Entonces, se trata de eso, de que las empresas comiencen a promover en su recurso humano credibilidad. Tienen que darle visibilidad a sus técnicos. Tienen que orientarles a comunicarse mejor y permitirles a ellos, como jóvenes capaces, de construir credibilidad. Miren, a veces hay personas que tienen tanta credibilidad que pueden estar cometiendo un error porque no están obligados a conocer toda la información al detalle, ¿no? Y pueden cometer ciertas inexactitudes, pero aún así las personas le creen. No se toman la molestia de entrar y decir, oye, voy a verificar si lo que Tania dijo es cierto o no. Y ella me dijo algo interesante antes de iniciar también, y es que ella lo comparte no únicamente para saber si son atractivos para su audiencia, sino que ella también cuida que lo que ella está diciendo y afirmando ahí se ajuste a la realidad. Entonces ella está cuidando credibilidad porque ella sabe que si ella pierde credibilidad, ella no va a lograr su objetivo. Entonces, es eso,
la credibilidad no se construye de un día para otro. La credibilidad se construye a lo largo del tiempo, y creo que es la única forma, porque los fake news, y lo que les dije, la posverdad, que no es otra cosa que mi verdad, independientemente de que yo escuche 20 argumentos, está para quedarse. Ya vamos a vivir con ella. Se trata entonces de reforzar lo que tenemos cada uno, que es el potencial, porque cada uno de nosotros es un potencial vocero. Y lo principal que deben cuidar quienes ocupan puestos que están desarrollando programas o gerenciales, no quiero hacer diferencia entre ámbito político, entre empresarios, al final son voceros de una u otra forma, es eso, es su credibilidad. Porque cuando se pierde, definitivamente es una línea que difícilmente nosotros podemos regresar de ella. Sí, y una de las cosas que yo también creo que es muy importante, aunque creo que es un poco raro verlo en una red social, es que yo por lo menos siempre utilizo fuentes. O sea, cualquier post que verán en Tannergy, ya sea un video o un post o cualquier información, si se fijan abajo verán la fuente. Si lo saqué de la página de la SEP, de una distribuidora, cual sea la página. Y creo que eso también es muy importante porque tal vez uno puede encontrar un video o una publicación y uno no le cree, porque es que ¿de dónde lo sacó? O no se ven los cálculos, o no sé de dónde. Por eso yo creé también la página web donde hago artículos más extensos acerca del tema donde verán los cálculos. Y me interesa mucho que puedan ver los cálculos detrás, las fuentes detrás. Y eso también te ayuda a ti como comunicadora para poder responder cualquier pregunta, que he tenido también que esos casos de que la gente tiene algún otro tipo de opinión o la desinformación ha sido desde hace mucho tiempo que cuando le dices alguna verdad no te creen. Y eso también te ayuda para poder responderle y decir, mira, tal vez lo que sabes no es verdad. Y mira la fuente, mira que está en la página de la SEP, mira que está en la página de tal distribuidora, mira que está en la ley, no sé qué, en la resolución. O sea, siempre hay fuentes. Y lo bueno que en Panamá todo está escrito. Lo único que es difícil a veces buscarlo, pero todo está en internet. Y la fuente, ponerla, aunque sea tal vez algo extraño en una red social, porque bueno, no es una tesis, no es un trabajo para la universidad, pero ayuda para tu credibilidad. Sí, sí. Sí, es muy cierto lo que dice Tania, la información está, encontrarla es todo un reto. Pero bueno, estamos mejorando eso también, poco a poco. Vamos a tratar de mejorarlo. Para mí esto es un reto diario, y les traigo nuevamente el tema de las inundaciones en tierras altas y ver cómo se genera una noticia llena de imprecisiones, de fuentes, de personas que fueron referentes sobre y todavía afirmar que los fallecidos tenían relación con la apertura como si fuese una apertura indiscriminada, es lamentable. Y que tengamos que ocupar tiempo en hacer otras cosas mejores, en estar aclarando lo que parece una página pasada, es un poco frustrante, porque hemos tenido que explicar con pelos y señales qué hidroeléctricas estaban, sus capacidades, por qué no sucedió así, el beneficio de que ellas estuvieran ahí frente a un huracán de este tipo. No fue pequeño lo que sucedió, nos enfrentamos, la verdad que a un evento que no se suscitaba en los últimos 100 años. Lamentablemente, claro que hay pérdidas humanas y pérdidas materiales que uno, pero de ahí a que volvamos a demonizar las hidroeléctricas como sucedió hace unos años atrás, tema específico, barro blanco,
yo pensé que de verdad era una página pasada y prefiero pensar que no hemos hecho la labor de difusión suficiente para decir bien las bondades, cómo operan, las desventajas que tienen también, porque tampoco es que todo es perfecto. Prefiero pensar que a nosotros nos ha faltado eso y no pensar que hay personas que deliberadamente hacen esto para causarle daño a un país como el nuestro, que realmente es maravilloso y que estamos en un momento en donde no hay espacio para esto, sino para trabajar lo más duro posible y salir adelante. Sí, definitivamente. Acá también Jorge Antonio nos pregunta cómo se regulan legalmente la información que se publica tanto en páginas web como en redes sociales. Si alguien sabe. No hay una regulación propiamente. Definitivamente que nosotros, al ser una fuente oficial, manejamos información fidedigna, y al igual que Tania, yo procuro, como yo no soy propiamente una ingeniera, yo procuro siempre las cifras, cotejarlas bien con los responsables, que me haga sentido también lo que estoy viendo, para poder entonces subirlo en una web, en una red social, o enviar un comunicado sobre un X tema, porque ese es otro tema, ¿no? Hay que conocer las limitaciones de cada uno, y cada uno, aunque maneje el sector, hay unos que manejan el mercado de forma maravillosa, hay otros que son mucho más especialistas en los temas de regulación. Y entonces uno debe, de verdad que siempre, aunque uno se sienta confiado, siempre apelar al referente para evitar y caer en lo que todos podemos caer, que es una desinformación de forma involuntaria. Pero como fuente oficial, en el caso de Secretaría, procuramos ser muy cuidadosos en eso, porque se trata de nuestra reputación, de nuestra credibilidad, lo que hablábamos. A ver, yo tenía una pregunta. Es lo que yo estaba pensando, digamos, ¿cómo cuando tú comunicas información o brindas información, ya sea de manera oral o escrita, o si es, digamos, información ya de datos o algo así, cómo todo esto se va transformando, digamos, en un tema que es educativo? Porque, ok, si tú pones una noticia, informas a la persona, pero cómo ya tú la educas, en el sentido de que ya tú haces que la persona pueda razonar por sí solo en este tema, pues digamos. Es algo que, no sé. Bueno, yo tengo un principio que es bastante duro, pero es una medida. Y yo me digo, si en los momentos de crisis yo tengo que explicar los temas básicos, entonces algo en la comunicación no ha estado funcionando bien. ¿Ok? ¿Me explico? Nuevamente, caso Tierras Altas. Si yo en este momento, que lo que estamos es en otro tema, claro que tenemos que informar cuántas hidroeléctricas hay alrededor del Chiriquí Viejo, su capacidad, todas esas preguntas. Pero si yo tengo que retrotraerme y en un momento de crisis, en donde yo tengo que informarte sobre lo que ahí existía, o los daños que puedan tener ellas mismas, o los megas que salen del sistema, y yo tengo que regresar 10 pasos atrás a explicarte, no, mira, lo que pasa es que una cosa es un embalse, otra cosa es de pasada, entonces algo está fallando en la comunicación. Si yo tengo que reaccionar ante los sucesos que se van dando en el día a día, cuando inició el tema del confinamiento, consumíamos más electricidad en nuestras casas. La gente comenzó a dudar mucho. Estoy subsidiado, pero no lo estoy sintiendo. Pero
existe la posibilidad de que yo estaba consumiendo más. Entonces, ¿qué falló allí? Que a estas alturas, cuando se dan estas situaciones, la mayoría de la población ya debería saber cómo leer el medidor. ¿Okay? Y entonces tener la certeza que lo que te están leyendo y lo que tú estás pagando es realmente lo que tú estás consumiendo. Entonces, cuando a mí me toma una crisis y yo tengo que explicar lo básico, algo está fallando en comunicación y eso nos ha estado sucediendo. Y no es que yo quiero delegar responsabilidades, pero es imposible confiarle a la entidad pública esa labor de forma exclusiva. Es imposible porque, como les dije, hay una carga, cada 5 años hay una nueva administración, vamos a hablar por lo menos en el caso de estamos hablando de una administración que no llegó con la mayoría del apoyo de los panameños, entonces ese otro 70% desconfía de todo lo que tú dices. Entonces, no es que se quiere que quienes están en el sector pongan la cara por delante de ti, pero tiene que haber un trabajo mancomunado si queremos comenzar a ver resultados. Y la desventaja de cuando no informamos bien es que pueden darse, por ejemplo, en una asamblea como la que tenemos con mucha iniciativa y mucha creatividad, podemos comenzar a ver acciones que entonces al sector yo sé que definitivamente les va a comenzar a preocupar. Entonces hay que ser un poco más activo, hay que abrir esos canales, hay que perseverar un poco más y no pensar que es la Secretaría de Energía, la CEP y ETESA, que se puede decir que son las 3 entidades que están involucradas al sector, pueden hacer la labor de comunicación solos. Eso es irreal. Sí, concuerdo. Y creo que fue una de las principales razones que me animó también a mí a abrir una página de una red social sobre un tema energético, una página totalmente voluntaria. No soy parte de ninguna empresa grande y no cobro por dicho información, pero sí pienso que es importante, sobre todo yo como profesional del sector, siento esa responsabilidad cuando alguien me pregunta algo, y creo que surgió también mi interés, porque yo trabajé toda mi carrera profesional ha sido en el área de distribución, y desde que la gente escucha que trabajo en una distribuidora, ya van las preguntas sobre cuál es la tarifa, cuál es la factura, qué me está robando, y fue hasta tal punto que yo, ok, esta es una pregunta frecuente, y tiene que haber alguna manera masiva para yo poder responderla. Y también creo que uno pasa de la parte de informar a educar cuando te respondí tu pregunta. O sea, no solamente te informé de algo que no te interesaba, te respondí una duda que tenías, una duda existencial. Tal vez no sabías dónde quejarte si no había luz, si a la distribuidora, a la secretaría, a CEP, a ETESA, ¿a quién llamabas? Nunca te enteraste en tu vida adulta y te respondí esa pregunta, cumplí. El post funcionó, la publicación funcionó. Ya sabes que tienes que llamar a tu distribuidora. Tal vez algo que nadie nunca te dijo, tal vez estaba la información, la ignoraste porque tal vez no era tan llamativa, pero ahora sabes lo que tienes que hacer. Se me fue la luz, voy a llamar a mi distribuidora. Y no caes en eso de que voy a llamar a la SEP, voy a llamar a la transmisión. O sea, que te informé y te eduqué. Te respondí una pregunta. Y creo que eso es lo principal en el sector energético. Con tanta desinformación, hay que intentar responder esas preguntas y no solamente la información que yo te quiera dar, sino responder lo que realmente tú quieres escuchar. Tus dudas que has tenido desde hace años, te las respondí. Creo que eso es muy importante. No solamente informar, sino también educar. Sí, al final son herramientas útiles. Por ahí vi que llegó un comentario de alguien que hablaba de que leer los medidores es aburrido. Pues yo debo confesarles algo, mi experiencia personal es que cuando inició la pandemia, que quedamos confinados, yo salí a leer el medidor un día sí, un día no, porque comencé a trabajar desde casa. Panamá es un país caliente,
Yo estoy en un área pegada a la costa donde es muy húmedo, entonces yo me veía obligada a encender el aire todo el día. Y yo decía, voy a trabajar para pagar luz. Y yo salía y leía el medidor un día sí, un día no, un día sí. Y yo decía, quiero estar dentro de los que están subsidiados. Quiero mantenerme en ese rango y hice ese esfuerzo. Pero generalmente no es algo que yo hago. Pero entonces tenemos que encontrarnos en situaciones así para entonces comenzar a prestar atención a las pequeñas cosas y hay un momento en donde, porque sí funciona, es un tema de 2 más 2 es 4. Tú comienzas a poder apagar las luces, a regular la cantidad de horas de uso de acondicionador de aire, comienzas a controlar que los niños no abran la nevera cada 5 minutos y definitivamente que usted en su facturación va a tener resultados. Pero tampoco podíamos esperar estar en casa estudiando, trabajando, de pronto viendo más televisión y que la facturación fuera exactamente igual. Entonces sí, claro que es aburrido salir, pero sí, yo que trabajo allí, yo me tomaba la molestia, un día sí, un día no, llevaba la libretita y todos los días decía, lo que hicimos ayer no lo podemos volver a hacer, hay que cambiar el patrón hoy. Entonces estaba más pendiente para tratar de ajustarme dentro de esos megas que me permitieran ser beneficiada con el subsidio. Nada más lo logré como 2 meses, ya no lo pude lograr más, lamentablemente. Y yo creo, bueno, también en mi página he tomado también, voy a hacer la libertad de que yo sé que es aburrido leer el medidor y he tenido también esta discusión con mi familia, con mis padres, de intentar reducir ese consumo energético y hay herramientas que uno puede comprar también en internet. Yo, por ejemplo, tengo una regleta Smart, tengo unos medidores Smart que no tengo que salir al medidor a verlo a cada minuto, cada segundo, cada día, pero yo tengo dentro de la casa y solo me fijo, ay, mira, van 30 centavos, van 5 kilowatts, 5 kilowatt hora. Y son herramientas que no son tan caras, que están online, que mucha gente no conoce. Y yo me acuerdo cuando la compré, hice un pequeño video en Tanergy y la gente súper encantada. Ay, no sabía que existía una regleta Smart que tiene esta app. Puedes entrar en el app, puedes ver su consumo, puedes apagarla, puedes prenderla, puedes hacer lo que quieras. Hay tanta innovación en el sector para que uno pueda reducir su consumo energético con aparatos que, aunque sea un gasto inicial, ese gasto o ese recobro lo vas a ver en meses. Y es algo que también me interesa mucho ese aspecto, como cuál herramienta puedo utilizar para reducirlo. Hay que el medidor está lejos y hay gente en apartamento que no sabe ni dónde está, que no sé dónde está mi medidor. O en comercios que tampoco, si tu comercio está en un centro comercial, no sabes cuál es tu medidor, no lo ves. Y estas herramientas son magníficas, las recomiendo totalmente porque las utilizo. Y es algo que si yo no lo utilizo, no lo recomiendo. Y eso también es muy importante. Definitivamente. Acá, digamos, hay varios comentarios. Voy a mencionar algunos. Muchos coinciden con lo que estaban mencionando sobre el rol de las empresas, sobre qué mencionar sobre lo que esté actual, digamos, que atrae a la gente, como mencionaban ustedes. Eh, a muchos les ha gustado lo que la iniciativa que tiene Tania. Dicen que es sencilla y atractiva, o sea, que atrae a las personas a mantenerse comunicadas y leer lo que tú posteas, digamos, en Instagram. Le ha gustado mucho la pasión con la que hablan del tema. Dicen que es bueno que para trabajar bien las cosas nos tiene que importar, digamos. Y que hay algo importante también que para los cambios que se presentan, digamos, también hay que cambiar una cultura energética dentro de todo esto y eso se hace en base a comunicación y a divulgación de información y a que estemos más cómodos con los cambios, porque también a veces no todos los cambios son fáciles, hay gente que no le gustan y creo que eso también es importante, que información hace que sea más cómodo, digamos, que podamos entender los cambios. También mencionan que, digamos, como el sector está lleno de ingenieros, a veces complica el tema por lo que decía Tania en realidad, que a veces
se usan términos muy complicados para explicar algo que en realidad no necesariamente es tan complicado como uno lo pone, pues. Así que sí, creo que yo quisiera que, si ustedes quieren, hacer una reflexión final sobre lo que hemos estado conversando para cerrar. Bueno, yo por mi parte, agradecida por este espacio de poder compartir mi iniciativa, que es nueva, como les contaba, tiene 6 meses y creo que estoy muy contenta de el agrado que ha dado y el recibimiento, que es algo que no me esperaba. Cuando yo la creé, en mi mente creo que siempre hay un tipo de miedo cuando uno hace algo nuevo, y cuando yo creé Tannery, yo voy a tener 2 seguidores, mi papá y mi mamá, y nadie más va a ver esta red social. No sabía que había, o sea, sabía que había algún tipo de hueco en este tipo de la comunicación energética, pero no me esperé nunca este recibimiento, de lo cual estoy muy agradecida, y es algo que también me impulsa a seguir innovando, a seguir viendo qué otros segmentos puedo añadir para resaltar el sector, no solamente la generación, sino también a los profesionales que están dentro, que es algo muy común que uno piense en el sector energético como una infraestructura y no pensemos en todo el capital humano que hay detrás, todos los ingenieros que hacen capaz o hacen posible que la electricidad nos llegue, los diseñadores, la planificación, todo es algo que lleva un capital humano, que es algo que también es bueno como humanizar el sector y no solamente pensar que son postes y son cables, sino que también es un sector económico vital para la sociedad y hay gente trabajando por cada uno de esos usuarios todos los días. Y es algo que también me impulsa a yo como profesional poner esa información, y espero que siga siendo bien recibida, que pueda informarles, que pueda responder alguna de sus dudas, y cualquier comentario que tengan me lo hacen saber. Yo encantada de, si hay algo que comenté que tal vez era erróneo, me lo hacen saber y yo lo cambio. Si hay alguna información que ustedes consideren que falta aclarar, podemos hacer un post, una colaboración, y estoy muy abierta a ideas y consultas y colaboración que cualquiera tenga. Yo creo que Tania es definitivamente, si yo tuviera una empresa del sector energético, ya yo estaría escribiéndole para contratarla. Ella de verdad que ha hecho una labor extraordinaria, y lo que me llama la atención es eso, ella ni siquiera está aquí y ella lo debe saber. Mantener redes sociales, generar contenido creativo toma tiempo. No es que yo me siento y me pongo a decir, ay, bueno, hoy quiero hablar de que la movilidad va a eliminar. No. Toma tiempo, y la forma en la que ella lo hace de verdad que es admirable y sorprendente, y yo espero comenzar a encontrarme muchas más Tanias aquí en suelo panameño. Y que esos nuevos replicadores, esos nuevos voceros, tengan claro que hay que utilizar vías instantáneas, automáticas. El cerebro es todo lo que tenga aquí, que tengan niños. Cuando tú le pones a un niño un juego que es complejo, él tiende a rechazarlo inmediatamente. Y el cerebro se comporta exactamente igual. Nosotros rechazamos, y en este grupo, que yo estoy segura que la mayoría de las personas ha tenido la oportunidad de educarse, de tener un título, créanme que los estudios dicen que nosotros escuchamos y prestamos atención hasta donde sentimos para sentirnos inteligentes. Eso es todo. No vamos más allá. Entonces, la complejidad propia del sector no nos ayuda. Hay que buscar esa vía rápida en donde el razonamiento no sea el argumento que nosotros utilicemos. La idea no es llegar al cerebro de las personas, la idea es atravesarlo para poder realmente que seamos memorables para ellos. Lo importante es que los posts que ella pone, aunque tengan 25 likes, le sean memorables al que los lee, que los ponga en práctica. De lo contrario, no tiene caso que ella tenga, como les decía, miles y que el mensaje no esté llegando.
Así que yo sí, es una invitación más que abierta a comenzar a tener un sector un poco más activo en este tema de la comunicación, sobre todo porque yo veo un potencial inmenso en muchas de las empresas. He hablado con muchos técnicos que de por sí tienen grandes conocimientos, que les gusta, que están dispuestos, que creo que solamente es un tema de que las empresas les permitan, como quien dice, ¿no? Abrir sus alas y ser. Y al final, las empresas se van a ver beneficiadas de esto porque vas a tener un referente. Si ustedes se ponen a buscar hoy día, si yo tengo que pensar en este momento, me dicen, bueno, necesito que armes una conferencia sobre la transición energética. Son los mismos referentes que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás. Son los mismos. Entonces, yo sé que hay un relevo. El relevo yo lo estoy viendo y es existente, pero tiene que ser visible. Y como decía uno de esos referentes, le decía, no, es que ya muchos estamos retirados o estamos muertos, pero no se trata de eso. Se trata de que hay que ocupar ese lugar de ellos porque la capacidad está allí. Solamente es abrirles las puertas y que comiencen a ocupar esos grandes espacios que nos han dejado esos referentes y quienes construyeron este sistema. Porque llegar hasta donde estamos, créanme que el que se ha tomado la molestia de leer la historia se dará cuenta de que es sorprendente. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, embalses que se concibieron cuando Panamá no consumía de pronto ni la mitad de la energía que ellos hoy día generan. Pero había que ser muy visionario para poder ver esto. Entonces, no hay un límite, la decisión está en nosotros y tenemos, así como les decía, que estamos viviendo los tiempos más complejos por la saturación, también estamos viviendo los tiempos que les permiten tener muchas más oportunidades y tener mucho más alcance y cambiar las cosas. Todo depende de si decidimos quedar sentados, seguir leyendo a sabiendas de que lo que dice ahí no es lo correcto, pero yo no quiero entrar en una diatriba con nadie, entonces me quedo callado, o tomar un pie adelante con mucho respeto y comenzar a repartir un poco de esa información verídica que cada uno de este sector, estoy segura que conoce desde la posición que ocupe. Para mí ha sido un placer, yo estoy feliz cuando Ricardo me dijo, porque la comunicación es algo que se toma tan a la ligera. Pensamos, normalmente asumimos que nos comunicamos porque hablamos, y no es tan sencillo, porque hay que ser certero, hay que ser puntual, hay que ser efectivo al momento de hacerlo. Y cuando yo veo jóvenes como Tania con lo que ha venido haciendo, me siento muy, muy, muy satisfecha y muy contenta, porque es un sector que está huérfano de información. Y nos está la ola de la desinformación y de quizás otros intereses alrededor, nos están aplastando en muchas ocasiones. Así que, señores generadores, señores distribuidores, señores transmisores, señores, todo lo del sector de hidrocarburos, que también es un sector muy organizado en este país, yo creo que es el momento de comenzar a darle la oportunidad a sus fichas, moverlas y comenzar a crear credibilidad. Claro. Buenas noches. Sí. También quisiera aclarar que ya en un mes vuelvo a Panamá, así que voy a estar en suelo panameño, en un mesecito, no siempre voy a estar acá. Y una vez también cualquier comentario que tengan,
escribiré mi correo en los comentarios para cualquier colaboración que deseen hacer. Y creo que vi una pregunta que no sé si la respondí, que qué es lo que espero de mis seguidores en Instagram. Y para responderla, yo espero que todo el mundo que me siga o que sea un seguidor de Tanergy se empodere de su consumo energético y que cada uno sea un experto en energía, en qué es lo que es su consumo, cuál es su tarifa, cuáles son los costos asociados a su factura, que sea un experto y que pueda no solamente entenderlo, sino también compartir información veraz a cada uno de sus amigos, familia, seguidores en su propia página web, o sea, que esto se haga una comunidad de gente interesada en la energía y en cambiar su consumo energético y tener una información veraz. Excelente. Yo quiero dar las gracias de parte del grupo por acompañarnos esta noche y por brindarnos toda su experiencia y su perspectiva sobre el tema. La verdad que les ha encantado a todos los que han participado hoy, y también darle gracias al grupo de FED por la colaboración para la organización del evento, y síganos en las redes sociales, a nosotros, a la Secretaría, a Tanergy, para seguir pendientes de siguientes eventos. Muchas gracias y buenas noches.